Bueno, en este vídeo vamos a hablar de los cuidados básicos iniciales de nuestras plantas de interior. Vamos a hablar primero de la selección de la planta en el vivero o en la tienda, os voy a dar los tips en los que me fijo yo para elegir una planta. Después vamos a hablar de su proceso de adaptación de esa planta a su nueva casa, es decir, a nuestro hogar. Y por último, del trasplante y la elaboración de un sustrato ideal para que esa planta se desarrolle correctamente en los tiempos venideros. Desde luego, si algo que da mucha rabia, por lo menos a mí me da, es ver una planta preciosa en una tienda, comprarla con el desembolso de dinero que conlleva y luego, después de varios meses de cuidarla, mimarla con toda nuestra ilusión, pues que se acabe muriéndose. Empiezan a ponerse a las hojas, coja alguna plaga, o empezamos a notar que la planta no está pasando su mejor momento y que al final pues acabe muriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver primero la selección de la planta, segundo, su adaptación a nuestra casa y tercero, la elección del sustrato y trasplante cuando esa planta ya se adapte, ¿vale? Bueno, primer paso, ¿en qué nos vamos a fijar cuando compremos una planta? Bueno, aquí tengo una monstera que compré hace ya un mes con un trasplantado, que luego os mostraré cómo lo hago, y os voy a contar en qué me he fijado para comprar. En primer lugar, esta hoja estaba saliendo nueva, está enrollada y me gusta comprar las plantas con hojas ya saliendo porque eso indica que la planta está sana y está desarrollándose favorablemente. Entonces, uno, pues que tenga nuevos tallos u hojas formadas. En segundo lugar, y esto es lo que más me gusta a mí, es fijarme que en esta planta vamos a poder multiplicarla por esquejes. Sabéis que la monstera podemos multiplicarla fácilmente haciendo cortes del tallo, cogiendo pues un nudo con una raíz y una hoja. Entonces, esta monstera, primero que son tres en una, tenemos una planta principal, que esta no vamos a cortar, que esta va a ser la que vamos a tutorizar en el vídeo. Luego aquí tenemos otras dos plantitas que vamos a poder multiplicar. Mira, ahí podemos sacar una, dos y hasta tres nudos de esta, es decir, tres esquejes nuevos, y en esta pequeña otros dos. Entonces, de una misma planta, pues ya que la compramos, aprovechamos para multiplicar. Y en tercer lugar, pues hay que inspeccionar un poquito detalladamente tanto el haz como el embés de las hojas, que no hay ningún tipo de plaga ni restos de que esto ha sido atacado, por si acaso, porque si traéis una planta con plagas a casa, cuidado porque puede atacar a las demás, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de adaptación de la planta a su nuevo hogar. Lo primero que yo nunca haría y que no recomiendo bajo ningún concepto es trasplantarla a una maceta más grande. Todos cuando compramos una planta súper bonita, pues ya tenemos el ansia de poner una maceta más grande, trasplantarla para que empiece a crecer mucho más rápido y enseñar una planta enorme. Pues es un error súper grande y os cuento por qué. Aquí tenemos el sustrato, ¿de acuerdo? Que es el sustrato inicial donde la planta se ha desarrollado. ¿Qué pasa a este sustrato? Que la planta ha desarrollado una relación de simbiosis con este sustrato. ¿Por qué? Porque la microbiota de este sustrato, es decir, hongos y bacterias beneficiosas para la planta, está muy establecida. Y esto lo que hace es pues, favorecer la absorción de nutrientes por las plantas. Si nada más llegar a casa la trasplantamos, lo que vamos a hacer es añadir un estrés añadido a la planta, porque vamos a poner un sustrato nuevo, con unos nuevos patógenos, bacterias y hongos, para los que seguramente la planta no esté preparada y puedan incluso atacar o llegar a matar a la planta si no tenemos cuidado. Entonces, hasta que no pase por lo menos un mes o 2 meses, no conviene trasplantarla hasta que no veamos que la planta ya está adaptada a su nuevo espacio. Una vez notemos que esta planta ya sigue creciendo y ya se ha encontrado su huequito en nuestra casa, ahí ya podemos pensar en trasplantarla a una nueva maceta. Otro punto importante que debemos tener en cuenta a la hora de adaptar esta nueva planta a nuestro hogar es que tenemos que pensar de dónde viene esa planta. Esta planta normalmente vendrá de un invernadero donde ha sido criada, digamos, por expertos que conocen perfectamente todas sus necesidades y en un ambiente donde se han recreado unas condiciones perfectas para que se desarrollen estas plantas, es decir, unas condiciones de temperatura, humedad, insolación y viento constantes que permiten que estas plantas se crean que están pues, un poquito como en la selva. Cuando las compramos y le damos a nuestra casa, aquí les vamos a generar un estrés tremendo, dado que estas plantas van a cambiar por completo su hábitat. Deben llegar a una casa donde va a haber humedad a ratos, aire más seco, cambios de temperatura, exposición solar tal vez variable, corrientes de viento. Todo eso son factores que van a estresar la planta. Si además a eso añadimos lo comentado de cambiar la tierra, lo que va a hacer es complicar aún más la situación y dificultar mucho más su adaptación. Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar de la preparación del sustrato ideal para el primer trasplante de nuestras plantas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a contaros un poquito qué proporciones de cada tierra voy a utilizar y qué tipo de sustrato. Yo he comprado perlita, que la perlita es muy importante para airear la tierra. Por un lado, es un tipo de sustancia que es esponjosa, con capacidad de absorber la humedad y también nutrientes que están en la tierra. En segundo lugar, fibra de coco, que también es una buena sustancia de relleno, que es capaz de absorber mucha agua y aumentar su volumen y permitir que se creen espacios para airear la tierra. En tercer lugar, un sustrato de plantas, pues escasa. O sea, un sustrato, por este caso, que es muy bueno para las plantas limpias, sobre todo de potos y monsteras, que tiene turba de sphagnum. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Turba de sphagnum, ¿vale?
también tiene fibra de coco y compost vegetal. Compost vegetal es un poquito de materia orgánica. Importante que nosotros tenemos que fijar el pH, es un pH de 6, ¿de acuerdo? El pH lo que va a regular va a ser la facilidad con la que se absorben o no los nutrientes de la tierra. Si una planta requiere un pH ligeramente ácido y le ponemos una tierra con un pH básico, muchos de los minerales y sustancias que están en la tierra van a encontrar cierto tipo de sales que no va a ser capaz de ser asimilados por la planta y va a resultar pues, que va a ser una tierra que va a ser nutritiva. Entonces, antes de comprar un sustrato, asegurados de saber bien qué tipo de pH requiere vuestra planta, ¿vale? Vamos a hacer la mezcla, vamos a contar las proporciones de esta mezcla, ¿vale? Vamos a... Para preparar el sustrato vamos a coger una unidad de medida, puede ser un pequeño cuenco, un bol, un vaso, y vamos a utilizar 5 partes de sustrato universal. Después vamos a coger 2 partes de fibra de coco, dado que este sustrato ya está un poquito enriquecido con fibra de coco, y por último 1,5 partes de perlita. Así vamos a lograr un sustrato equilibrado que permita bien la aireación de las raíces y que retenga bien la humedad en este sustrato. Bueno, y ahora por fin vamos a hacer el trasplante de esta monstera, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar unos esquejes, si da posibilidad, para que sea más fácil de manejar esta planta. Y en segundo lugar, pues analizar cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir y cómo queremos que crezca esta planta. Visto que tenemos el tronco principal cayendo por el lado y que las raíces aéreas están ya empezando a desarrollarse considerablemente, he pensado en ponerla en 2 macetas adyacentes, que van a estar juntas por lo menos 5 o 6 meses hasta que ese nuevo acodo, esas nuevas raíces que hemos sumergido en tierra, pues ya den lugar a una planta fuerte que vamos a cortar ese tallo y que ya sean 2 plantas independientes. Primero vamos a hacer, bueno, lo primero que he hecho ha sido esterilizar las tijeras, ¿de acuerdo? Se puede esterilizar con alcohol, para que no se crea ninguna bacteria que pueda afectar al nuevo esqueje, o con fuego. Yo me he hecho la mano y lo he calentado un buen rato y ya me queda un poquito, pero esto ya está esterilizado. Entonces, primero vamos a cortar la planta para que sea más fácil de manejar. Vamos a sacar los esquejes que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros aquí. Tenemos un nudo, vamos a hacer aquí un corte. Un poquito complicado. Perfecto. Tenemos el corte, un corte limpio. ¿Y qué podemos hacer para evitar que aquí entren infecciones? Pues aquí tengo una vela, una velita con cera, y vamos a poner un poquito de cera en la punta del esqueje. Para sellar bien, ahí está, perfecto, ¿vale? Este ya tenemos sellado, ¿vale? Así ya sellado, ya lo vamos a dejar en remojo. Y esta vamos a dejar a otro lado y de aquí a un tiempo la trasplantaremos. Otro esqueje de monstera, vamos a hacer lo mismo. Y ahora vamos a trasplantarla, Fijaros la cantidad de raíces. Fijaros cuántas raíces. Se va con un palito para que quede todo bien rellenado. Como veis, la maceta no es mucho más grande que la anterior. Tampoco hace falta coger una maceta enorme. Bueno, vista la disposición de esta planta, lo que voy a hacer para trasplantarla va a ser poner 2 macetas contiguas, una junto a la otra para multiplicarla por acodo también. Ahora os voy a explicar qué vamos a hacer. Las raíces que tenía colgando las vamos a poner en una maceta nueva que va a estar pegada a esa, y más adelante, cuando esa planta empiece a desarrollarse bien y ya sea adulta y haya crecido, podremos cortar y separar las macetas. Entonces, esas raíces aéreas que vamos a hacer, pues sumergirlas en el nuevo sustrato para que la planta empiece a crecer, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando ya empiece a crecer y ya se haya cogido, es decir, aquí unos 4 o 5 meses, podremos pensar en cortar esa rama que hemos puesto bajo tierra y separar las macetas para obtener otra monstera. O sea, como os fijáis, de una misma planta, si la vemos bien, podemos sacar muchas plantas nuevas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestra monstera trasplantada y ubicada en su sitio definitivo. Como veis, también he puesto un tutor para que vaya creciendo hacia arriba y las ramas podamos atarlas a él y se encare bien a la luz. Mira qué hojas más bonitas. Y nada, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues nada, ahora vamos a esperar varios meses a que crezca, que siga creciendo esto, vamos a ir tutorizándola, y cuando ya empiece a ganar tamaño las hojas y ya esté fuerte esta planta nueva, es decir, aquí 3-4 meses, haremos el corte que hemos hecho aquí
y separaremos las dos macetas y esta pues seguirá su curso y tal. Y también os mostraré cómo voy a hacer un tutor para que las raíces estas no se metan en la tierra, sino se metan dentro del tutor. Este pues no sirve, muy sencillo, pero más adelante, cuando empiece a crecer más, os mostraré cómo hago el tutor, ¿vale? Pues nada, ya acabó el vídeo, ya hemos preparado nuestra monstera, ya tenemos estos esquejes y os iré actualizando en los shorts pues cómo va evolucionando estos esquejes, ¿de acuerdo? Que espero que pronto empiecen a realizar. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, se ha llegado hasta aquí y cualquier duda, sugerencia, comentario, pues os animo a escribirlo y a dejarlo para que todos podamos informaros y estar un poquito y aprender un poco más de estos temas, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta el próximo vídeo, hasta pronto.